La ESMA ha dicho, me da igual la tecnología tiene que ser neutra. Un instrumento financiero, con independencia de cómo se represente, no muta su naturaleza, sigue siendo un instrumento financiero. Si tú tienes un utility y le metes prestaciones de instrumento financiero, ahí sí que te vas a salir en mercado de valores. Aquí ya claramente MiCA cede ante instrumento financiero. MiCA se aplica cuando no es un instrumento financiero. Si es instrumento financiero con prestaciones de utility, ya tienes que irte a instrumento financiero. Y luego en los NFTs has hablado, y los NFTs han creado una nueva regla. Muy buenas tardes, bienvenidos como una tarde más a nuestro programa de Token City. Hoy tenemos un programa apasionante y vamos a hablar sobre cómo ESMA somete a consulta las condiciones y criterios para la calificación de criptoactivos y, por otra parte, así hablaremos también de la concepción que hay respecto a los activos digitales en los Emiratos Árabes, así como el mercado, regulación, etcétera, etcétera. Antes de empezar con esas cuestiones, vamos a recordar qué es Token City, qué hacemos en Token City. Pues en Token City hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica, así como las capas regulatorias, para que cualquier compañía y asset manager pueda emitir, gestionar y negociar security tokens. Y justo hoy vamos a hablar de los security tokens. Y para empezar, hablando sobre los security tokens, instrumentos financieros, activos digitales, etcétera, etcétera, pues tenemos a don Alfredo Muñoz. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Rocío, y muchas gracias por invitarme. Bienvenido y es un verdadero placer. Como muchos de vosotros ya conocéis a Alfredo de otros programas, pues es profesor mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, of Counsel de Grant Thornton, así como, desde hace muy poquito, ¿verdad?, también of Counsel de C.K. Magán Abogados, entre otras muchísimos nombramientos, actividades, etcétera, etcétera. Nos quedamos aquí. Me ha dicho que en breve también nos dará una buena nueva, así que estamos expectantes para saber exactamente. Y bueno, pues lo primero de todo que quiero introducir es en qué supuestos un criptoactivo es un instrumento financiero. Esta materia es una materia muy compleja, no es nada sencillo delimitarla. Para ello, pues tenemos a lo que es el regulador europeo, la ESMA, el European Securities and Markets Authority, que ha publicado pues una consulta con un proyecto de directrices sobre las condiciones y criterios para la calificación de los criptoactivos como instrumentos financieros. A mí sí que me gustaría, lo primero de todo, a mí me parece esto apasionante, nosotros que justo nos dedicamos a eso y lo vemos día a día con esos clientes, así como la relación que tenemos muy cercana con la CNMV a la hora de, bueno, pues ir testando efectivamente ese instrumento financiero tokenizado se convierte o no, un no instrumento financiero tokenizado se convierte o no en instrumento financiero, y para ello sí que me gustaría recordar lo que dice pues el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Legislación española, sobre qué se consideran por instrumentos financieros, ¿no? Que por un lado tenemos la parte de valores negociables, ¿no? Por otro lado, pues dentro de ellos están las acciones de sociedades y otros valores negociables equiparables a acciones de sociedades y recibos depositarios representativos de tales valores, los bonos de obligaciones, otros valores negociables, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, efectivamente, instrumentos del mercado monetario, participaciones de acciones institucionales de inversión colectiva, y luego, entre otros, efectivamente hubo una modificación el 18 de marzo de 2023, ¿verdad?, a raíz del famoso reglamento del Pilot Regime, y viene a decir lo siguiente, en el punto número 2. También se consideran instrumentos financieros comprometidos en el apartado 1 cuando los mismos sean emitidos, registrados, transferidos o almacenados utilizando tecnología de registro distribuido. Entonces, esto es lo que tenemos a día de hoy, pero aunque lo tengamos a día de hoy, se plantean muchísimas dudas. O sea, nosotros, por ejemplo, pues efectivamente un préstamo participativo en un instrumento financiero no es un valor negociable y, en principio, con las consultas que tenemos hechas a la CNMV, cuando lo tokenizas se convierte en valor negociable. Vamos a hablar de todo esto, Alfredo. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿cuándo, según ESMA o según esta consulta que ha llevado a cabo, entiende que un criptoactivo es un instrumento financiero? Bueno, es un tema muy complejo, ya lo has dicho tú, es un tema con muchas aristas, es un tema que ya tenía su complicación antes de que empezáramos a tokenizar y utilizar la tecnología de registro distribuido, los criptoactivos.
y se ha hecho mucho más complejo porque la tecnología de registro distribuido pues permite flexibilizar la naturaleza y las prestaciones, ¿no? E incluso se han generado nuevas prestaciones, ¿no? El staking no existía, la minería no existía, ¿no? Y entonces ahora existen una serie de parcelas en las que hay que empezar a trabajar para desarrollar cómo construir un concepto de instrumento financiero que sea más complejo aún, pero que pueda abarcar lo que la ESMA o los reguladores quieren abarcar. Dejo claro una premisa: cada ordenamiento delimita su concepto de instrumento financiero y por tanto no es lo mismo en Estados Unidos que en UK o que en Europa, ¿no? En Europa tenemos esta hogeneización gracias al derecho comunitario y por tanto la ley de mercado de valores, el artículo 2 que tú has referido, no es más que una... es una copia prácticamente de la normativa comunitaria, ¿no? Efectivamente, con la aprobación del régimen piloto, el reglamento del régimen piloto en el año 2022, hubo que modificar la normativa europea, la directiva incluso que delimitaba el concepto de instrumento financiero, y que ha habido que transponer al ordenamiento español a través de la ley del mercado de valores, modificando el concepto de instrumento financiero. Yo creo que no hacía falta, pero no está de más que lo hiciera. ¿Por qué? Porque yo creo que un instrumento financiero lo es con independencia de cómo tú lo representas. El token es un modo de representación del instrumento financiero. Los instrumentos financieros, por poner un ejemplo, las acciones puedes representarlas mediante títulos, anotaciones en cuenta y ahora mediante tecnología de registro distribuido. Pero no cambia, la acción es lo mismo. La acción es una participación en el capital de una sociedad anónima, ¿no? Como otros instrumentos financieros. Pero claro, y tú has puesto algún ejemplo, activos financieros que se convierten en instrumentos financieros cuando entran en los mercados, ¿no? Una deuda, una financiación no es en sí misma un instrumento financiero, pero si lo incorporas, si lo conviertes en una clase de activo de instrumento financiero, de activo financiero, y lo metes en un mercado de capital, lo introduces y lo conviertes en un activo negociable, ya salta a la naturaleza de activo financiero. Y esto es importante, ¿no? Porque es el concepto de valor negociable. Algunas reglas, y ahora si quieres continuamos, algunas reglas básicas de la consulta de la ESMA. Bueno, lo primero de la consulta de la ESMA es una respuesta al regulador europeo. Le obliga al regulador europeo a aclarar cuando los criptoactivos saltan a la categoría de instrumentos financieros. Para aquellos que no lo sepan, el mayor nivel regulatorio está en instrumentos financieros, y los instrumentos financieros necesitas una licencia previa para prestar cualquier servicio en torno a instrumentos financieros. Se negocian en mercados regulados o no, o con una regulación mínima, pero son centros de negociación y que necesitan autorización previa, y las emisiones están también reguladas. Estamos en el marco de lo que se llama el folleto, o en algunos casos por debajo de unos determinados límites, o para inversores especializados o cualificados a través de lo que se llama el white paper, pero tienen un contenido que alguien lo tiene que autorizar. En el marco de los criptoactivos que no son instrumentos financieros, el nivel de regulatorio baja. De hecho, ahora mismo ni siquiera en algunos casos tenemos nivel regulatorio, porque no ha entrado en vigor MiCA. Por lo tanto, saltamos a MiCA. Y luego hay un tercer nivel de criptoactivos que no tienen ninguna regulación ni lo van a tener el año que viene, que es cuando entra en vigor MiCA, que son los NFTs. Cuando tendríamos tres categorías: instrumentos financieros, criptoactivos que no son instrumentos financieros, criptoactivos que no son instrumentos financieros, pero que tampoco son NFTs, que tienen un segundo nivel de regulatorio, y el tercer nivel sin regulación, que son los NFTs. Y que en este ámbito de los NFTs, pues se entiende que no hace falta una regulación hoy por hoy, porque no son, no son negociables o categorizados como negociables en mercados bajo una situación de provocar un incremento de los precios, ¿no? de especular con ellos, sino que se está adquiriendo por sus características propias y no porque sea un activo en sí mismo de inversión especulativa. Por ejemplo, un NFT que representara un cuadro, creo que es un ejemplo claro. Pero el concepto de instrumento financiero está pensado, y pongo ejemplos, en acciones, en deuda, bonos, letras, deuda corporativa y participaciones de fondos de inversión. Estos son claros ejemplos. Luego estarían los derivados o los instrumentos de los mercados monetarios, o por ejemplo los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero. Esto son todo instrumentos financieros. Y la ESMA ha dicho: me da igual la tecnología tiene que ser neutra. Un instrumento financiero, con independencia de cómo se represente, no muta su naturaleza, sigue siendo un instrumento financiero. Pero claro, se ha encontrado con muchos supuestos... Pero es que sí que mutan activos financieros que no son instrumentos financieros, y por tokenizarlos, por dotarlos de una mayor libertad en la transmisión... Negociabilidad. Exacto. Ellos están considerando que son instrumentos financieros, y por lo tanto efectivamente pues se aplica una capa de exigencia a la hora de llevar a cabo la emisión mayor
que en otros casos. De hecho, en este momento, aquí en España, por la regulación, estamos parados en la tokenización de los instrumentos financieros, porque el secundario, en el cual, por ejemplo, está Token City como ejemplo, pues está bajo el sandbox y está, pues yo me imagino y espero y deseo que tengáis una licencia ya mismo, ¿no? En el segundo trimestre de este año. Pero en el primario que existía antes, ahora han venido a pedir un requisito que es la existencia de una ERIR, una agencia asociada a valores, una entidad de crédito que lleve el registro distribuido. Y si eres un instrumento financiero, no puedes emitirte, porque tienes que pasar ese requisito. Esperamos que en cualquier momento, mañana, siempre me dicen mañana, vamos a tener ERIR ya autorizadas. Sin embargo, criptoactivos que no sean instrumentos financieros pueden estar emitiendo ya, ¿no? No hace falta criptomonedas, hablamos de utilities, ¿vale? De cualquier otro criptoactivo que no tenga esa naturaleza. Vamos a poner, o sea, a mí me gusta mucho a veces, efectivamente, bueno, pues que este programa se convierta en un programa también, pues que se expliquen conceptos, ¿no? Entre ellos, a mí me gusta siempre categorizarlos de manera un poquitín más genérica. Luego, efectivamente, pues hay muchos conceptos, por decirlo así, pero dentro de esos criptoactivos, efectivamente, tenemos lo que son, por un lado, las criptomonedas. Dentro de las criptomonedas están las criptomonedas nativas, como el Bitcoin, que es la moneda de valor dentro de la red de blockchain de Bitcoin, como está el Ether, que es dentro de la red de blockchain Ethereum. Luego, efectivamente, tenemos las stablecoins, que generalmente su par es una moneda fiat, pues como el dólar, como el euro, y luego, efectivamente, en función del subyacente que representa, se categorizan los tokens. Creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues a la hora, cuando estamos hablando de la categoría de un utility token, generalmente los utility tokens representan un derecho o un servicio, ¿no? Como por ejemplo, oye, pues un derecho de entrada a un concierto, o si tú, por ejemplo, quisieras ofrecer tus servicios y en vez de para contratarte, pues emites un token, ¿no? Yo representativo de horas de asesoramiento. De horas de asesoramiento, yo compro su utility token, que lo tiene ahí a la venta en su página web. Esto ya hablaremos para automatizarlo. Bueno. Luego tenemos efectivamente los NFTs. Los NFTs se consideran que son tokens únicos. El subyacente. Exacto, el subyacente. Yo siempre que hablo de efectivamente que el subyacente es único. Es decir, solo hay eso en concreto, ¿no? Por eso efectivamente ponías el ejemplo del arte. Es decir, a nivel de propiedad intelectual, pues cosas que son únicas y no replicables. Y luego, por otra parte, pues efectivamente tenemos pues los famosos security tokens que representan activos financieros, que pueden ser o no instrumentos financieros. Y en función del subyacente se categorizan de una manera y como tú dices y me encanta, el marco regulatorio es distinto, el marco regulatorio que se aplica a la emisión es distinta, el marco regulatorio que se aplica a la negociación es distinta. Y lo que está por delante es un mundo en ese aspecto maravilloso si eres abogado. Y complejo eso, muy complejo. Si eres abogado. A ver, fíjate que la consulta de la ESMA a mí me ha decepcionado en el sentido de que yo esperaba criterios mucho más concretos. Casi esperaba un mapeo no absoluto de los tokens. Y decía, bueno, un mapeo provisional, porque aquí cada día lo que estamos viendo es que todo evoluciona, ¿no? Y la innovación te lleva a que la gente reconvierta los criptos y cree proyectos diferentes donde la participación de los token holders va modificándose, ¿no? Y entonces yo digo, pero a lo mejor me sacan hasta un mapeo con imágenes y colorcitos. No, lo que han hecho es darnos 9 directrices. Y las 9 directrices lo que dice es, el supervisor tiene que analizar casi caso por caso. Entonces, bien, eso que nos está pasando. Y entonces vamos a estar durante unos años aquí trabajando duro con el supervisor para ir aclarando y ir viendo qué se dice en el resto de países miembros y homogeneizando. Pero hay algunas reglas muy interesantes. Por ejemplo, para que tú seas un valor mobiliario no tienes que ser un token monetario. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque ya sabíamos que los tokens monetarios no estaban. Pero, y aquí prima, ¿y si es un híbrido? Y si tenemos un token monetario, una stablecoin, en la que es un instrumento también de inversión. Y entonces lo que prácticamente viene a decir la consulta es, tiene que ser un token monetario únicamente. Por tanto, si usted le introduce algún factor de retribución, de remuneración... que se aplicará la norma... De instrumento financiero. Exacto. Es que entre instrumento financiero y monetario no estaba claro cuál era la norma superior. Porque si tú tienes un utility y le metes prestaciones de instrumento financiero, ahí sí que te vas a leer el mercado de valores. Aquí claramente MiCA cede ante instrumento financiero. MiCA se aplica cuando no es un instrumento financiero. Si es instrumento financiero con prestaciones de utility, ya tienes que irte a instrumento financiero. Y luego en los NFTs has hablado, y los NFTs han creado una nueva regla, que es
Tú me hablabas de NFTs que no cotizan, pero hay NFTs que, bueno, que yo la gente... Estoy seguro que va a haber NFTs de pagarés. De pagarés porque son individualizables, independientes, o sea, son únicos, en el que recogen una obligación de alguien con obligaciones que se van añadiendo de todos los transmisores, ¿no? Por endoso. Y entonces yo creo que va a haber mercados de NFTs. Y entonces ellos han dicho una regla que es el... Pero, perdona que te interrumpa, por endoso. Esto me parece maravilloso, porque hay una de las reglas que se establece es que el token sea inmutable. Si yo luego le tengo que ir añadiendo en esa cesión sí, pero endosos, tú vas modificando los metadatos de la titularidad y vas añadiendo responsabilidad por cada uno que va adquiriendo posición transmisora dentro del pagaré, pero del pagaré que estuviera en un NFT, si es que es un NFT. Pero el NFT le planteaste las dudas. De hecho, en las 9 directrices que hay, esta es la octava, la de los NFTs, es una de las más complejas, de las más densas, ¿no? Porque el supervisor está viendo que los NFT le van a plantear problemas. Y ha creado una regla, que es Interdependent Value Test, un test o un examen del valor interdependiente o interrelacionado del NFT. Eso lo ha cogido Estados Unidos, ¿no? Claro, cuando tú coges el NFT y su valor depende del resto de la emisión, esto ya no está en NFT. Esto ya es fungible, porque su valor no es autónomo, independiente, no tiene un valor en sus propias características. ¿Cómo dependería del resto de la emisión? Estoy pensando, por ejemplo, en una emisión de lo que hemos visto de los NFTs artísticos, en que el valor depende del resto de la emisión, por ejemplo, de los monos. Y entonces no hay un valor en sí mismo. El NFT no es único, sino que está vinculado con toda la emisión. Con una colección. Con una colección. Pero generalmente los NFTs siempre se emiten, los digitales se emiten con estas colecciones una colección, van a tener problemas porque hay que ver si es porque son negociables además. Sí. Y incluso te dice, el hecho de que no sean negociables no quiere decir que no sean interdependientes. Entonces, lo importante es que el NFT tenga valor en sí mismo, con independencia de aquello de lo que configura. O por ejemplo, los NFTs fraccionables. La fracción equivale para dotar valor a un NFT completo, y esto, por ejemplo, pienso en un activo al que representamos con un NFT, pero luego hacemos cotitularidades, copropiedades. Pues estos NFTs ya saltarían a MiCA, ya no estarían fuera de MiCA, porque serían fungibles, no tienen valor independiente. Yo, por ejemplo, cojo una obra de arte y en vez de emitir un NFT de toda la obra de arte, hago esa obra de arte como que la troceo. Cotitularidades. Exacto. Entonces ya entraríamos dentro de MiCA. Sin embargo, si esa obra de arte fuera solo un único NFT, no entraríamos fuera de MiCA. Está fuera de MiCA. Me parece súper interesante. ¿Vale? Y este concepto es nuevo. Y luego, el otro concepto que me interesa, los elementos para qué es un valor negociable y separártelo de lo que no es un instrumento financiero. Te pide 3 requisitos. Que no sea valor monetario, que ya lo hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, las stablecoin son valores monetarios, son instrumentos monetarios. Y por eso están en MiCA, no están en instrumentos financieros. Pero cuidado, porque cuando yo emito no un e-money token, cuando yo emito un activo referenciado... Vamos a contar la diferencia entre el e-money token y el stablecoin. No es tan sencillo. De hecho, cuando alguien vaya a pedir en Europa un token referenciado a activos, que es una stablecoin, lo que consideramos de toda la vida, hay que emitir un informe, un dictamen jurídico diciendo por qué no es un instrumento financiero y por qué no es un e-money token. Va a haber que justificar por qué no es ninguna de esas dos categorías para entrar en los tokens referenciados a activos. Básicamente, una stablecoin no es un e-money token porque no está a la par 1-1. Porque no tienes un respaldo 1-1 en la unidad a la que tú te estás referenciando, que tiene que ser siempre una moneda oficial. En el e-money token tú solo puedes referenciarte a una moneda oficial, emitida por un banco o por una autoridad monetaria. No me valdría Bitcoin, que es una moneda de curso legal. Eso no es un e-money token, eso es una stablecoin. Y en los stablecoins no está referenciado 1-1. Entonces, para ser un valor negociable no tienes que ser instrumento financiero, tienes que pertenecer a una clase de valores, y aquí la clase se define por aquello que es fungible, intercambiable entre todos ellos y que están emitidos por el mismo emisor y además otorgan los mismos derechos, acciones, deudas, préstamos participativos emitidos en serie, por ejemplo, ¿vale? O cualquier otro tipo de deuda, pues dice, la deuda no es, pero si usted me la emite y me hace una oferta y usted representa cada parte de la deuda como un activo, es un instrumento financiero. Siempre que sea negociable, y ahora termino con eso. Y la tercera cuestión es que sea negociable en un mercado de capital. Esas son las 3 condiciones. No ser instrumento monetario, pertenecer a una clase de valores y ser
ser negociable en un mercado de capitales. Y esto es muy importante, porque si el instrumento financiero, aun siendo de una misma clase y no siendo instrumento monetario, no es negociable, porque tú lo emites, y esto se puede hacer con la tecnología, restringir severamente su transmisión, no está dotado para ser transmitido en un mercado, perdería la condición de valor mobiliario. Y esto, por ejemplo, me lleva, y esto lo hemos comentado muchas veces, al tema, por ejemplo, de las participaciones de la limitada, ¿no? ¿Por qué no son valores negociables? ¿Por qué no son instrumentos financieros? Pues porque la limitada, la participación de la limitada está dotada de unas características que la hacen restringible en su transmisibilidad. Pero si tú tienes un préstamo participativo y lo emites, pero no es negociable, no sería un instrumento financiero, según la resolución de la ESMA. Y esto ha venido a corregir algunas pautas que había anteriores que no estaban tan claras. Si usted me hace una oferta pública, ya está. Y si lo restrinjo en la transmisibilidad. Y dejo claro, la transmisión tiene que ser en sus características, es decir, en su acceso. No me valen transmisiones geográficas, temporales o subjetivas. Es decir, solo transmito a personas, por ejemplo, con un determinado estándar económico o con unas determinadas características, en una whitelist previa. No, tienen que ser características que hagan que eso no sea libremente transmisible, o sea, restringido. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a buscar otro día, feliz de que vuelva a estar con nosotros. Vamos a buscar también, hay otro tema interesante. Muchísimas gracias. Y ahora también, bueno, Gracias vamos a dar entrada a Jorge Carrasco, y si quieres participar, maravilloso, porque nos vamos a situar, ahora estamos hablando de España, de Europa, instrumentos financieros, criptoactivos, pero ahora nos vamos a situar en Dubái, que es donde está Jorge Carrasco Troitiño, que es Managing Director Blockchain and Digital Assets en la consultora FTI Consulting. Muy buenas tardes, Jorge, un placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por participar en el programa. Bueno, pues simplemente introduzco muy rápido a Jorge. Jorge Carrasco es un experto y entusiasma de blockchain y Web3 con más de 15 años de experiencia construyendo y desarrollando líneas de negocio relacionadas con tecnologías emergentes. Lleva trabajando en el espacio de activos digitales desde 2017 y Jorge es un miembro destacado del ecosistema de blockchain en Medio Oriente, participando en numerosas organizaciones, eventos, pues con todo lo que tiene que ver blockchain, NFTs, Web3. Pues ha trabajado en varias implementaciones de consorcios de LT y apoya a los clientes en el desarrollo de estrategias para la adopción empresarial de lo que es la blockchain en múltiples sectores en Oriente Medio. Y dicho esto, queremos saber, porque yo todavía esa geografía no la había tocado y me parece maravillosa, ¿cómo está la situación de los criptoactivos en Emiratos Árabes? ¿Ya hay legislación? ¿No hay legislación? ¿Qué compañías lo están implementando? Tengo muchas preguntas a la vez, Jorge. Sí, bueno, pues la situación en Emiratos Árabes, ha habido un interés en los criptoactivos y en blockchain desde hace varios años. En 2017 y en 2016 se formularon las estrategias de blockchain de Emiratos Árabes y de Dubái. Ahí fue cuando empezó todo a surgir, todos los distintos casos de uso. Y la verdad que ahora mismo el entorno regulatorio es bastante completo y complejo también, sobre todo para empresas que quieran establecerse aquí, que quieran venir desde fuera, porque Emiratos Árabes es un conjunto de 7 emiratos, donde los principales son Dubái y Abu Dhabi, y entonces hay reguladores a nivel de emirato y reguladores a nivel federal. Y los reguladores a nivel federal y de emirato no incluyen las zonas financieras, tanto de Dubái como de Abu Dhabi. Entonces, tenemos 5 reguladores que tocan el tema de los activos digitales. El principal y el que más probablemente se conozca desde fuera es VARA, que es la Virtual Assets Regulatory Authority de Dubái, que es el primer regulador del mundo exclusivo de activos digitales. Creo que no hay ninguno más. Entonces, lanzaron su regulación de activos digitales y distintas actividades para empresas cripto en febrero del año pasado y justo en septiembre añadieron todo el tema de la tokenización en uno de los rulebooks, en una de las guías que tienen para regular la emisión de activos digitales. Luego, el segundo en importancia sería el de la zona financiera de Abu Dhabi, que se llama FSRA o Financial Services Regulatory Authority. Al ser un regulador financiero, lo que hacen es regular cualquier actividad financiera que si ocurre que entra dentro de los activos digitales, pues tiene el mismo tratamiento. Y es lo mismo que hace el regulador de la zona financiera de Dubái.
Estos serían los 3 reguladores fundamentales de activos digitales dentro de los Emiratos, y luego a nivel federal está la Securities and Commodities Authority, que la conocemos como ESCA, que también tiene su regulación al respecto, sobre todo si las empresas se establecen en otros Emiratos, o también tienes que marcar el check con ellos aunque estés en Dubái, en Abu Dhabi. Y por último el Banco Central, que es el que sigue teniendo la jurisprudencia sobre la moneda central digital, la CBDC o el Digital Dirham, y sobre los pagos. Si hay todavía no hay una regulación sobre pagos en cripto, pero si la hubiera, pues vendría desde el Banco Central. Entonces, con todas estas regulaciones hay un aluvión ahora mismo de empresas que quieren enterarse, que quieren conocer, que quieren establecerse aquí. Un reporte reciente indicaba que hay hasta 1.800 empresas solamente en Emiratos en el entorno blockchain, que para un país de 10 millones de habitantes pues son muchísimas empresas. Y luego, en el caso de VARA, del regulador de Dubái, tienen en la cola de regulación hasta 400 empresas. Entonces, es ahora mismo un influjo de empresas enorme. Cada semana, particularmente, conozco a empresas nuevas que se vienen aquí, y muchas empresas españolas que me conocen desde hace tiempo o que me encuentran por las redes sociales, pues me preguntan para venirse aquí, cómo está la regulación, dónde establecerse, y entiendo que esto pues puede parecer complejo desde fuera. Entonces, ¿cuáles son las compañías que efectivamente están empezando ya a tokenizar? ¿Vale? O sea, a nivel de, quizá por sectores, ¿no? O sea, a nivel sectorial, ¿cuáles son las que ya se han lanzado? Pues el sector financiero es el que, bueno, como en el resto del mundo y en el resto de países, es el que ha tomado la iniciativa. Muchos bancos internacionales ya lo estaban haciendo, tokenizando bonos, tokenizando securities desde hace bastante tiempo, pero ahora, sobre todo con la iniciativa del Banco Central de Emiratos de la moneda digital central, el Digital Dirham, que hace precisamente unos días hicieron la primera transacción de unos 50 millones de dirhams entre el Banco Central de Emiratos Árabes y el Banco Central chino. Pues esto ha generado mucho interés en las entidades financieras, porque están viendo que para subirse al tren de todo esto, pues tienen que pensar en la emisión de stablecoins, en cómo van a ofrecer estos productos al usuario final y cómo van a integrarse en todo esto. Luego, las casas de cambio es una industria bastante grande en Emiratos, porque la mayoría de la población es expatriada y hay muchísimos habitantes expatriados de países como India, Pakistán, Filipinas. Entonces, para agilizar y abaratar esas transferencias de dinero, pues las casas de cambio están también adoptando los activos digitales y blockchain para todo esto. Luego, los gestores de fondos. Hay gestores de fondos muy potentes tanto en Dubái como en Abu Dhabi, sobre todo en Abu Dhabi, que no solamente están tokenizando algunos de estos fondos, sino que también muchos de estos fondos, sobre todo los que vienen del mundo del gaming, pues los propios fondos del fondo son tokens y plantean adquirir empresas o hacer inversiones con estos tokens. Y ahí viene la parte de, ¿tiene que estar el token reconocido dentro de la jurisprudencia o no? Y se generan casos y temas muy interesantes. La tokenización de bonos y sukuks también. Sí. Eso que ahora iba a ir a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué activos se están tokenizando? O sea, ¿qué emisiones están haciendo a día de hoy? Si se están haciendo, y de qué cuantías estamos hablando. Pues está empezando. Hay dos bancos particularmente grandes, el First Abu Dhabi Bank y Emirates NBD, que se han puesto a tokenizar los bonos. Emirates NBD concretamente anunció los bonos fraccionalizados, como ellos los llaman, hace 2 meses, creo recordar. Y luego los bancos islámicos, que esto es una parte muy interesante porque las finanzas islámicas y la ley Sharia no reconocen todas las blockchain o todos los tokens, porque tienen que generarse de una manera concreta para poder considerarse compatibles. Pero los bancos islámicos sí que están trabajando en la tokenización de los sukuks, que son los bonos islámicos. Luego, lo que estabais comentando antes con Alfredo es muy interesante, porque
el sector inmobiliario también está tokenizando las propiedades. De hecho, el sector inmobiliario lleva aceptando pago en criptomonedas desde hace bastante tiempo. Y luego el arte, hay varios artistas establecidos en Emiratos o de la región que llevan lanzando colecciones tokenizadas con NFTs y demás, y ahora ya empezamos a ver galerías de arte que no solamente publican las obras de arte y los NFTs adjuntos, sino que además tokenizan estas obras y están trabajando en hacer una especie de marketplace para poder transaccionar estos tokens. Entonces, eso requiere regulación, requiere que esos tokens sean reconocidos por el regulador y enviar el white paper de esos tokens al regulador para entender el tratamiento de esto. Y, de hecho, los NFTs se mencionan en esas guías o en esas regulaciones, pero se deja muy claro que dependiendo del objetivo y del subyacente, todo lo que estabais comentando, dependiendo de eso, puede llegar a ser considerado una security. Entonces, ahí también hay que ir a la raíz de la actividad del subyacente. Oye, Jorge, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, darte las gracias, porque no sé qué hora tenemos ahí ahora mismo en Dubái, que te tenemos ahí despierto. Son 3 horas más, las 11. Las 11. Bueno, pues agradecerte el esfuerzo y ha sido un verdadero placer el que que estés participando con nosotros. Y nada, lo dicho, Alfredo, Jorge, os espero en un próximo programa para hablar sobre el apasionante mundo de los criptoactivos. Y nada, pues ya nos despedimos por hoy. Es un verdadero placer poder estar cada jueves con todos vosotros y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Buenas tardes.